Mm, ok, vamos a seguir con las funciones mentales superiores, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de funciones mentales superiores, pues vamos a hablar de alguna manera de las áreas corticales, ¿ok? Entonces, en esos tiempos, no sé en qué año, en 1909, de alguna manera, pues se graficó 52 áreas corticales, también llamadas, como acá dice su nombre, las áreas de Broad. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a ver cada una de la división de la corteza cerebral de alguna manera, y entonces donde se alojan las funciones mentales superiores, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una imagen donde está nuestro cerebro, ¿no? Tenemos el surco central, no se olviden, eso es muy importante que se aprendan los surcos y los glóbulos, donde están el lóbulo frontal, está el amarillito, el surco lateral y el lóbulo temporal. Entonces, por ejemplo, el surco lateral, ¿a qué divide? Al lóbulo frontal del lóbulo temporal. El surco central, que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y acá tenemos el lóbulo occipital y acá cerebelo y la médula oblonga, etcétera, ¿no? Esto es importante que se aprendan. Y pues de aquí, de todas estas 52 áreas, pues no se van a aprender las 52 áreas. Ahora les voy a decir qué áreas se van a aprender porque es importante y cada una pues tiene una función exacta, ¿no? Función ejecutiva, funciones motoras, somatosensoriales, de atención, de memoria, de sonido, regulación emocional, etc. ¿Ok? Entonces, tenemos primero a nuestro lóbulo frontal. ¿Por qué es importante, Tatiana, el lóbulo frontal? Aquí tenemos, pues, la corteza motora primaria, que se le da el número 4. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está acá? Pues tenemos acá primero, ay, no puse la pluma. Tenemos acá, ¿ok? Nuestra corteza motora primaria, ¿ok? Ay, no, ¿qué hice acá? Acá está la corteza motora primaria, ¿ok? Aquí está. ¿Por qué es importante esta área 4? ¿Por qué tengo que aprender? ¿Ok? Primero, ¿dónde está? Delante de la cisura de Rolando, ¿ok? Y bueno, se va a encargar del movimiento involuntario. Por eso es importante. ¿Recuerdan? El movimiento involuntario. Y también porque es importante porque le van a preguntar, ¿está por delante de qué? ¿De qué cisura? De la cisura de Rolando, que es muy conocible. Por eso es importante. ¿Ok? Después vamos a tener al área 6. Miren, estamos en el lóbulo frontal. Vamos a tener, ay, ¿dónde estamos? Aquí, al área 6, vamos a estar ahí. Y aquí vamos a tener, pues, a esta área que se encarga de movimientos dirigidos del cuerpo. ¿Ok? Dirigidos. El 4 que era movimiento voluntario. El área 2, movimientos dirigidos del cuerpo. ¿Y en qué se va a dividir? En A, B, C, D, ¿no? ¿Qué es el A? El A es el área ventral o el área dorsolateral. Aquí inicia el plan, por ejemplo, de un estímulo sensitivo, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué se refiere? Cuando ustedes, por ejemplo, van caminando por la calle y ven la señal de este, pasos no peatonal, ¿no? Entonces, ustedes se detienen, ¿no? No, ustedes saben que no tienen que pasar por ahí, de alguna manera. ¿Ok? Porque la siguiente, la corteza motora suplementaria. Entonces, nosotros, ¿por qué es importante esta? Porque se encarga del aprendizaje y de alguna manera, pues, de que nosotros, por ejemplo, llevemos de alguna manera un plan en secuencia, ¿ok? Entonces, un plan en secuencia de nosotros que hemos aprendido, por ejemplo, eh, cuando nosotros aprendemos a bailar, es una secuencia motora coordinada, aprendida que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, de eso se encarga la corteza motora complementaria. Después tenemos al campo ocular, que es de la mirada conjugada, ¿no? Este es el área 8. ¿Por qué es importante esta área? Pues aquí podemos encontrar de alguna manera, pues, el signo de Prevost, ahí lo coloqué, si existe una alteración de esta área, ¿ok? Si existe alteración, no se confunden, si existe una alteración. Alteración. Ay, espérame.
¿ya? Si existe una alteración, pues va a existir el signo de Broglie, ¿ok? ¿Y qué va a ser una desviación de la mirada, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes ahora tienen un infarto y se daña el lado, el área 8? Entonces, el lado derecho va a haber un desvío de la mirada hacia la izquierda, ¿no? Entonces, no sé si habrán visto personas que tienen su mirada desviada hacia la derecha. Puede ser por varias razones, pero por alguna puede ser que haya habido como que un problema en esta área, ¿no? Y por eso existe. Y por último, que es importante, que sí o sí siempre viene una pregunta en su examen, es el área de Broca, área 44, 45, que es, recuerden que se encuentra en el óvulo frontal, ¿no? Entonces aquí vemos que todos los programas motores requeridos para el habla, la alteración de estos, pues pueden ser como que van a producir afasia, incapacidad de comunicarse, ¿no? Entonces proporciona circuitos nerviosos para la formación de palabras, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿En qué parte está? Pues estamos aquí. ¿Dónde estamos? No encuentro el punto acá. Entonces está en esta parte de acá, ¿ok? Acá también se ve. ¿Ok? Es importante, el área de Broca. ¿Ok? Lóbulo frontal, solo esos son los más importantes. Se pueden aprender los otros, sí, pero estos son como que los que sí deberían ser. Entramos al lóbulo prefrontal, se va a dividir en tres. Primero la corteza dorso lateral prefrontal, que tenemos al área 9 y 46. Está acá, estos dos, ¿ok? Porque es importante, se encarga de las funciones de planificación, juicio, nosotros resolvemos problemas, ¿ok? Memoria operativa, atención, sentido del humor, nuestro comportamiento de alguna manera, entonces por eso es importante. ¿Ok? Después tenemos al 2, ¿no? Al 2, la corteza orbitofrontal. ¿Cuáles son? El área 12, 40 11, 12 y 47. Acá está. La 12 está al otro lado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Se encarga de las emociones, de nuestra conducta social, de la inhibición. ¿Qué pasa si existe una lesión en esta corteza orbitofrontal? Pues podemos ser más impulsivos. En algunos casos, pues podemos tener una hipersexualidad, una habilidad emocional, ¿no? Una conducta social mala. Entonces, ay, ¿ok? Entonces, por eso es importante, ¿no? Esta corteza orbital. Después tenemos a la 3, la corteza mesial prefrontal, ¿ok? ¿Por qué es importante? Bueno, ¿dónde está el área 24, 24 y 6, el área 25, 32 y 14, ¿ok? Entonces, aquí, ¿por qué es importante? Porque se encarga de la motivación, ¿ok? ¿Qué va a pasar si esta área de esta corteza inicial prefrontal está dañada? Pues va a haber indiferencia, vamos a estar abúlicos, ¿no? Abulia, falta de voluntad, falta de energía para hacer algo. Entonces, ¿qué pasa cuando ambos cortezas están dañadas? De alguna manera, pues produce que la persona ya no quiera responder una orden, ¿ok? Entonces, él puede hacer movimientos, pero no puede reaccionar ni hablar, o sea, hace movimientos, pero estás, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidar, ¿no? Esta área, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante cada una de estas áreas que nosotros vamos, ¿ok? Después tenemos al lóbulo parietal, ¿ok? El lóbulo parietal tenemos 5. La corteza somatosensitiva primaria, que es el 3, 2, ¿ok? Aquí lo tenemos, lóbulo parietal. Está, está 3, 2, 1, toda esta parte de acá, ¿verdad? Está. ¿Qué es? Bueno, está detrás de la cesura de Rolando, el área 4 estaba delante de la cesura de Rolando,
Y bueno, ¿qué se va a llevar acá? Pues el tacto, temperatura, vibración, dolor, ¿no? O sea, localización de estímulos de alguna manera. La corteza somatosensitiva secundaria, pues está cerca del opérculo, sensaciones como el dolor, la temperatura. Tres, la corteza de sensación somatosensorial es de alguna manera, pues, la grafestesia ¿qué es eso, Tatiana? Pues de alguna manera es la capacidad de percibir y reconocer signos trazados sobre tu piel. Entonces, si yo agarro una hojita y yo empiezo a dibujar sobre tu piel, deberías de reconocer, ¿no? De discriminar de alguna manera. Y pues también, si por ejemplo en la palma de la otra persona nosotros vemos los movimientos, ¿no? Reconocemos objetos mediante el tacto. Es decir, yo les doy, por ejemplo, una, no sé, una botella de agua, ustedes van a reconocer, no, que esto es una botella de agua, no, esto es un objeto. Entonces, pues, por eso es importante esta corteza. Después tenemos el hemisferio dominante, que es el lado izquierdo, o sea, su alteración produce una náusea, eh, eh, es la incapacidad para reconocer e identificar, ¿no? Informaciones que llegan a través de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, acá sí vamos a tener, pues, la calculia, incapacidad de comprender conceptos matemáticos, la grafía, incapacidad de expresar ideas, ¿no? Por escrito, alexia, fascia y todo eso. Hemisferio dominante, recordemos, ahí yo le puse ese lado izquierdo, ¿por qué? Porque, bueno, ahí depende de la persona, si es diestra o zurda, ¿no? Y cinco, por último, es el hemisferio no dominante, que es del lado derecho, en este caso. Ay, caramba. Del lado derecho, y de alguna manera, pues su alteración que va a producir, pues una anoso anosognosia, que es cuando la persona no tiene percepción de sus funciones neurológicas, ¿ok? Entonces es un poquito más fuerte, tiene una praxia para vestir y constructiva, o sea, es incapaz esta persona de llevar tareas, ¿no? Movimientos cuando se le solicita, ¿no? Entonces, generalmente también, pues, es gracias a una lesión cerebral que se ha producido en el hemisferio o sea, claro, en el hemisferio derecho, ¿no? Que se puede producir. ¿Ok? Este es el óvulo parietal, estas son las importantes, y tenemos después el óvulo temporal y occipital. Cuando hablamos del lóbulo temporal, ¿ok? Vamos a tener a la corteza auditiva primaria. ¿Qué pasa? Si tiene un daño unilateral, va a haber una dificultad de localizar algún estímulo, ¿no? Si su daño es bilateral, hay pérdida de la audición por completo. Después tenemos al área asociativa auditiva, ¿ok? Su alteración produce agnosia auditiva, amusia, o sea, incapacidad de detectar la música. Aquí en la música, a veces les viene la música y se confunden con la uno acá, no, acá es la música, ay, la música es acá, y en el área de asociación auditiva. En el área de Wernicke, también acá es muy importante que lo recuerden, que está en el lóbulo temporal, recuerden. Y aquí es una comprensión del lenguaje, ¿no? Para la comprensión del lenguaje. Su alteración va a producir una afasia fluente, ¿no? Entonces ahí está en esa parte de nuestro cerebro. El lóbulo temporal mesial y el lóbulo temporal lateral, pues esa alteración va a producir amnesia, ¿ok? Está relacionado por eso con la memoria. Y después tenemos aquí al lóbulo, estos son del lóbulo occipital, ¿ok? Estos son del lóbulo occipital, y aquí vamos a tener la corteza auditiva primaria, el área 17, la área de asociación visual, que es el área 18 y 19. ¿Ok? Entonces, estas son las que más o menos se tienen que aprender. Recuerden el área de Broca, el área de Wernicke y algunas. ¿Ok? Después vamos a hablar de las funciones mentales. Cuando nosotros hablamos de las funciones mentales, pues tenemos que hablar de funciones mentales superiores y funciones mentales inferiores. Ok, ¿qué es? Las funciones mentales superiores son necesarias para un desarrollo humano y a la vez son adquiridas
por el contacto humano, ¿ok? Ellas nos permiten cambiar nuestras conductas impulsivas y acciones instrumentales. Se adquieren y se desarrollan a través de nuestra interacción social, ¿ok? Y se encuentran en la sociedad específica en una cultura concreta, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con las funciones mentales inferiores? Esas son las que limitan nuestro comportamiento, una reacción, estas resultas al ambiente, son suficientes para sobrevivir, pero en condición animal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones mentales, mentales inferiores? Son aquellas con las que nacemos, de alguna manera, naturalmente, determinadas genéticamente, la atención, la inteligencia, memoria, de alguna manera, ¿no? Entonces, superiores, los que adquirimos con nuestro contacto humano, inferiores, con los que vamos a nacer. ¿Ok? Eso es importante que entonces de aquí vamos a ver las funciones mentales superiores, que tenemos la atención. ¿Ok? Entonces, esto, ¿la atención qué es? Pues lo vamos a adquirir de alguna manera, ¿no? Entonces, la atención es la habilidad de mantener un enfoque así de manera selectiva a un determinado estímulo, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes me prestan atención, de alguna manera eso se va a aprender con el tiempo, ¿no? Y ser capaz de cambiarlo a voluntad, ¿ok? O sea, ustedes pueden prestar atención, pero si quieren no pueden prestar atención. ¿Por qué su importancia? Porque la alteración de otras funciones no va a poder evaluar si ésta está alterada de alguna manera. Entonces, de alguna manera podemos ver, ver la percepción de un nuevo estímulo, ¿no? Se va a llevar a cabo áreas sensitivas en esta función mental, ¿no? Enfoques de atención. Por ejemplo, vamos aquí también a ver al lóbulo estriado, al tálamo, que se encarga de una función moduladora, el tálamo, mantenimiento de la conciencia que nosotros vamos a tener, ¿no? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo evaluamos la atención? Ustedes pueden evaluarse mediante el test de Moore. ¿Ok? ¿Cuál es el test de Moore? El que tenemos aquí. ¿Ok? Este es fácil de alguna manera, iniciamos en 3 o 4, lo normal es que de alguna manera pues podamos ir aumentando. Lo normal es de 7 más menos 2, ¿ok? En adelante. Y vamos a tener también que resolver cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes vemos acá, pues vemos, evalúa algo de el área ejecutiva, la identificación, la memoria, la atención, el lenguaje, ¿no? La abstracción que nosotros podamos tener, ¿no? Y después tenemos la atención y un componente espacial. ¿A qué se refiere eso? Para eso tenemos que ver cuál es nuestra dominancia hemisférica, ¿no? El hemisferio no dominante el derecho, el hemisferio dominante el izquierdo, en mi caso, y de alguna manera, pues vamos a ver que se encarga, por ejemplo, el hemisferio no dominante, el derecho, se encarga en la atención espacial en ambos lados del espacio, tanto en el izquierdo como el derecho, y el hemisferio dominante, pues, que en este caso es el izquierdo, se encarga de la atención, ¿no? Contralateral. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si aquí en esto existe una alteración? ¿Qué va a pasar? ¿Ok? Entonces, de alguna manera, pues se da esto, la heminegligencia, ¿ok? ¿Qué significa esto? Esto es cuando hay una alteración, ¿ok? Una alteración, alteración, una alteración. Venga, ustedes lo entienden. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar acá? Hay una falla en la atención en un lado del espacio. Entonces, de alguna manera, cuando nos damos cuenta, cuando hay unas lesiones, ¿no? En el lado no dominante, en el lado derecho, entonces ahí es cuando generalmente nos damos cuenta. Entonces, recuerden que hay carambas, que, bueno, los hemisferios no dominantes se cargan de la atención espacial de ambos lados, ¿ok? La atención del espacio de ambos lados. ¿Ok? Esa es la atención. Después vemos, pues, el lenguaje, ¿no? Cuando nosotros hablamos del lenguaje, este cuadro, pues, lo resume de alguna manera. El lenguaje es el sistema de símbolos producido voluntariamente con influencia cultural. Habilidades expresivas, receptivas, que nos permiten comprender y comunicar la información.
Sin embargo, el discurso o habla, pues es la función motora superior rápida y coordinada responsable de la expresión vocal del lenguaje, ¿ok? O sea, no se olviden que esta es la expresión vocal del lenguaje, ¿ok? Tiene 5 dominios el lenguaje, la fonología, de alguna manera, el sistema de sonidos, reglas lingüísticas de combinación, pronunciación y percepción de ellos. Después tenemos la morfología, ¿no? Que son estructuras de palabras, construcción, la semántica, significado de palabras, sintaxis, orden de las palabras y todo lo que nosotros hemos aprendido en lenguaje, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos del discurso habla, pues tenemos funciones que son la fonación, sonidos dependientes de las cuerdas vocales, ¿no? La presión intratraqueal, la fluencia que nosotros tenemos, que generalmente es 120 palabras por minuto, y la interrupción de los sonidos vocales que nosotros vamos a tener. Y aquí, si en el discurso y habla, vamos a tener pues la prosodia, en todo caso, la variación de tono, intensidad y duración de las sílabas, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos dar énfasis en algo, pues nosotros levantamos un poquito más la voz, le hacemos más intensidad, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, algunas personas pues hablan con sarcasmo y nosotros nos damos cuenta, ¿no? O cuando nosotros estamos preguntando y si quieres ir a comer, pues de alguna manera lo hacemos en forma de pregunta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre lenguaje, discurso y habla. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones? Primero vamos a tener la disartria y la afasia. ¿Cuál es? La disartria es el trastorno de habla motor, sin embargo, la afasia es el trastorno del lenguaje. ¿Ok? Entonces, en la disartria tenemos procesos de control sensorio motor afectados, se debe normalmente a un accidente cerebrovascular u otra lesión cerebral, y la afasia, pues procesos cognitivos lingüísticos afectados, ¿no? Entonces, la afasia, aunque puede ser resultado de un accidente cerebrovascular, una lesión cerebral, y puede serlo de otras afecciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues en la afasia vemos la pérdida total o parcial de esos procesos complejos, ¿no? De interpretación, formulación, símbolos de lenguaje y todo. Sí, bueno, nosotros vemos en la neuroanatomía aquí el área de Broca, ¿no? ¿Cuál era el área de Broca? Era el área 44 y 45, ¿verdad? Esos eran el área de Broca, nunca se olviden. ¿Por qué es importante? Porque se encarga de la expresión del lenguaje, ¿no? La fluencia del lenguaje y la parte motora, ¿no? Aquí es donde se pone en marcha, donde se ejecutan los planes, patrones motores y expresión de cada palabra. Ahora tenemos también el área de Wernicke. ¿Cuál es el área de Wernicke? Creo que no les había mencionado. Sí les había mencionado, me he olvidado. Este es el área 21 y el área 22. ¿Qué pregunta? Es súper importante. En el giro temporal superior, en la parte sensitiva. Después tenemos eh, también el área asociación límbica. ¿Ok? Entonces aquí se ocupa sobre todo sobre el comportamiento, las emociones, la motivación, ¿no? Comportamiento, todo. Entonces, por eso es importante estas áreas. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, pues vamos a hablar de alguna manera sobre el lenguaje y la fluencia, el lenguaje y la comprensión, el lenguaje y la dominación, el lenguaje de repetición, el lenguaje de escritura y lenguaje lectura. Cuando nosotros hablamos, así les voy a resumir, mira, acá vamos a ver el lenguaje fluencia. Cuando nosotros hablamos de lenguaje fluencia, vemos a nivel emocional, ¿no? Cómo está la alteración del lenguaje. Si la persona de alguna manera puede decir, ¿no? Maldición, ¿no? O puede haber muchas veces con cosas de nivel automático que las personas pueden contar, o estereotipos verbales, decir buenos días, no sé, buenas noches, de alguna manera, o puede haber como que alteraciones en elementos verbales, ¿no? La parafrasía verbal, semántica y literal, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues a eso se encarga la lenguaje fluencia, ¿no? La fluencia del lenguaje normal, ay caramba, la fluencia del lenguaje normal es cuando nosotros podemos decir entre 100 a 115 palabras.
115 palabras por minuto, palabras por minuto, ¿ok? Y bueno, cuando haya fascia no fluente, pues daño en dónde, en el área de Broca, ¿no? Entonces los pacientes pueden decir a lo mucho 10 o 15 palabras. Es muy notorio, ¿no? Después tenemos el lenguaje de comprensión. Aquí es fácil de evaluar porque le das órdenes, ¿no? Le dices, por ejemplo, saca la lengua, le haces preguntas simples de sí, no, como que, no sé, usted es... es hombre, usted es mujer, no sé, entonces es fácil evaluar el lenguaje de comprensión. El lenguaje de denominación también tiene una evaluación, ¿no? Por ejemplo, enseñar objetos comunes y preguntarle, ¿para qué sirve este lapicero? ¿Para qué sirve este reloj? De alguna manera, ¿no? ¿Para qué sirve esta linterna, ¿no? Entonces, nombrar tantos ítems de una categoría como pueda, por ejemplo, dígame todos los animales, dígame los países, herramientas. Entonces, de alguna manera, pues, si la persona dice, siquiera 12 animales por cada categoría, pues está bien, ¿no? Tiene una buena comprensión. Lenguaje de repetición, este, puedo evaluar la capacidad, por ejemplo, que la repetición de sílabas, repetición de pares de sílabas, repetición de palabras, repetición de frases, que nosotros podemos decir, por ejemplo, no sé, esas combinaciones de frases que tenemos, ¿no? Y refranes. Se me ha olvidado la palabra, entonces si la persona lo puede repetir, pues de alguna manera está bien, ¿no? Bueno, podemos evaluar así. Lenguaje escritura, pues el lenguaje hablado afecta a la escritura, ¿no? Y más si no tenemos buena comprensión. Entonces vamos a hacer que el paciente escriba para explicar el problema, ¿no? Mediante un dictado espontáneo. Ustedes pueden decirle, oye, a ver, escribe lo que estoy hablando, entonces lo vamos a ver de esa manera. El lenguaje de lectura, vamos a ver la alteración de la lectura, también llamado alexia, podemos evaluar si existe, pues, vamos a ver que el paciente pueda leer, ¿no? Lee en voz alta el paciente de alguna manera. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues vamos a poder evaluar el lenguaje en cada una de sus campos. Después tenemos, pues, la memoria, ¿no? La memoria que es súper importante, la memoria y el aprendizaje. ¿Por qué lo ponemos los dos? Porque los dos están íntimamente relacionados, ¿ok? ¿Qué es el aprendizaje? Es adquirir nueva información, ¿ok? Aprendemos, adquirimos nueva información, lo que ustedes están haciendo hoy día o otros días en la universidad. Sin embargo, la memoria es persistencia de lo adquirido, o sea, más énfasis, evocación, ¿ok? Recordar también experiencias pasadas, registrar y registrar las nuevas. Entonces, de alguna manera, la memoria es igual al resultado de lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, la memoria, pues, es un proceso, ¿no? Lleva un proceso de codificación, de almacenamientos, si se activa el sistema límbico, también evocación de categorías de esquemas, podemos ver redes de asociación, podemos ver la clasificación de la memoria de alguna manera también. ¿Ok? Entonces tenemos clasificación de la memoria, tenemos la memoria instantánea, la más fácil, ¿no? La rápida, menos de un segundo, presente, memoria intermedia, va de segundos a minutos, corto plazo, la memoria, disculpe, inmediata, la memoria intermedia que va de minutos a horas y la memoria tardía que dura días, meses, años, es a largo plazo, ¿no? Recuerden, no se equivoquen, es la memoria, acá está, la memoria de corto plazo es la memoria inmediata, no es la memoria instantánea. Y la memoria de largo plazo es la memoria tardía. A veces ustedes se emocionan y acá les agarra. Y bueno, también existe otro, ¿no? La memoria declarativa explícita o memoria procedimental o implícita que nosotros podemos tener. Entonces, la memoria declarativa o explícita, pues es consistente, se piensa, palabras, objetos, episodios, historias, y la memoria procedimental o implícita, pues se hace inconsciente, ¿no? Y se hace, ¿no? Mediante habilidades que nosotros podemos tener.
¿no? Mediante habilidades. Entonces tenemos acá la memoria, pues, episódica. ¿Qué es la episódica? Es de vivencias, está ligado a un contexto espaciotemporal más vulnerable al olvido, está organizado en un lugar, en un tiempo, los hechos se han tenido que vivir de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, unas vacaciones que nosotros hemos podido tener. Sin embargo, la memoria semántica son conceptos, es independiente al contexto que nosotros tengamos, es más difícil de olvidar. Y bueno, pues es un concepto que se puede adquirir. Por ejemplo, un país, ¿dónde está Italia? ¿No? ¿En qué parte está? Entonces, de alguna manera, pues tenemos esa diferencia entre la memoria episódica y la memoria semántica, ¿no? Y bueno, aquí hay tipos de agnosia visual, agnosia auditiva, táctil, espacial, somatognosia, para que recuerden bien, esto está bonito. La agnosia visual es la incapacidad de reconocer objetos a través de la visión, incapacidad de reconocer ruidos comunes, sonidos musicales, lenguaje hablado. Agnosia táctil, incapacidad de reconocer mediante el tacto, la palpación un objeto espacial, incapacidad de analizar, utilizar datos espaciales a distancia. Somatognosia son los trastornos de percepción de nuestro propio cuerpo, ¿no? Unilaterales y bilaterales. Ya acá tenemos la praxia, ¿no? Podemos tener la praxia ideacional, constructiva, ideomotora. Acá tenemos su definición, síntomas y causas, ¿no? Para que se va un poco la ideacional es dificultad para realizar movimientos que implican una secuencia. La constructiva es dificultad para dibujar y armar objetos. Y la ideomotora para imitar gestos, realizar actos motores voluntarios. Entonces, yo creo que mientras ustedes se aprendan la definición y las causas, pues están bien, siempre se van a recordar y si existe pues un caso, ¿no? Ustedes lo van a relacionar o ligar a ese. También tenemos la oculomotora, la cinética de extremidades y la orofacial, ¿no? Entonces, esos nombres mismos lo dicen de qué tratan, ¿no? De alguna manera. La oculomotora, mover ojos de manera deseada y principalmente de forma horizontal. La cinética de extremidades es capaz de realizar movimientos precisos e independientes. Y la orofacial dificultad para realizar movimientos intencionales, ¿no? De alguna manera. Y ok, tenemos por último a nuestro querido y lindo sistema límbico, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del sistema límbico, nosotros decimos que es un circuito neuronal que controla el comportamiento emocional y los impulsos y las motivaciones, ¿ok? Es un componente muy fundamental del hipotálamo. Aquí vemos un esquema, vemos la circunvolución singular, vemos adentro el hipotálamo, el hipocampo, complejos gangliobasales, la amígdala, entre otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues otras estructuras pertinentes a este sistema, vamos a ver los núcleos, el área prolongatoria y ciertas proporciones, ¿no? Como el hipocampo, las amígdalas. Entonces, en nuestra vida, pues hay bastantes sentimientos, emociones, el placer, la euforia, la tristeza, el abatimiento, la depresión, el miedo, la ansiedad, el enojo que nosotros vamos a tener, ¿no? Y todas ellas contribuyen a nuestra experiencia, a la riqueza que nosotros vivimos, ¿no? Nuestra experiencia con pasión, con carácter, con ustedes. Imagínense cuando ustedes, no sé, terminaron con alguien y estuvieran así, no sintieran nada. Entonces sería súper raro, ¿no? De alguna manera ustedes lloran o gritan o se ríen. Entonces, de alguna manera eso da pasión, experiencias nuevas, carácter a nuestras acciones que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros somos seres humanos que sociales, ¿no? Entonces, y nos comunicamos mediante nuestras emociones por el sistema motor esquelético también, que nos movemos, ¿no? De los músculos, expresiones faciales, cuando ustedes están molestos, pues ponen su cara enojados, su postura también, o sea, es más erguida, más recta, ¿no? De alguna manera. Entonces, todos los seres humanos, pues la comunicación social, esa emoción está mediada fundamentalmente por el sistema motor esquelético, los músculos que van a controlar nuestras expresiones también, ¿no? Pero acá, ¿qué tiene que ver el sistema límbico? El sistema límbico va a controlar por eso el control emocional y los impulsos de nuestras motivaciones que vamos a tener.
¿ok? Entonces es importante que conozcan de alguna manera la corteza límbica. Esto está integrada por un anillo en cada lado, y todo eso pues vamos a ver a cada una, ¿no? Entonces, aquí hay una imagen donde van a ver cada uno de los núcleos, por así decirlo, que vamos a hablar, creo, más adelante, pero que de algún modo son importantes que podamos ver, ¿no? La corteza orbitofrontal y cómo las áreas rodean, ¿no? De alguna manera a cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos al hipotálamo. El hipotálamo se encuentra en donde, en la parte ventral del tálamo óptico, y está separado por el círculo hipotalámico, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el hipotálamo representa un poco de la masa encefálica que tenemos, ¿no? Es 1%, ¿ok? Entonces posee vías de comunicación de doble sentido, envía señales en direcciones diferentes, de alguna manera. Existe la parte posterior, la parte inferior. Creo que no coloqué una foto bonita, no, hacia el propio infundíbulo del hipotálamo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues vamos a controlar funciones endocrinas, también el hipotálamo, secretoras y todo eso. Entonces, el hipotálamo también se relaciona con quién, con la hipófisis, se encarga de la secreción de hormonas, y bueno, tiene zonas, ¿no? Tiene núcleos que rodean al tercer ventrículo, que se encargan de la producción de hormonas, núcleos que se encargan de producción de vasopresina, oxitocina, todo el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tenemos, por ejemplo, algunas áreas que están aquí y que vamos a ver, o sea, creo que tenía una imagen, no me recuerdo si lo puse, pero ya X, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos a cada uno de estos, vamos a ver al núcleo, por ejemplo, dorsomedial, ¿ok? Núcleo dorsomedial. También vamos a tener al hipotálamo posterior. De alguna manera vamos a tener a los núcleos periformicales. Vamos a tener al núcleo mamilar, vamos a tener al núcleo arqueado, al núcleo infundibular, al área hipotalámica lateral, ¿no? Y en la parte anterior también vamos a tener pues el núcleo paraventricular, al área preóptica medial, ¿no? Entonces todo eso pues no, nos va a ayudar a ver cada una de cómo están relacionados, ¿no? Entonces, no se me ha borrado la diapo, pero recuerden que cada una tiene como que una función, si está relacionados al hambre, a la cólera, a la ansiedad, al control endocrino, a los reflejos alimenticios, a la saciedad, y cada uno de ellos. Entonces, hay núcleos posteriores del hipotálamo y hay núcleos anteriores de alguna manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, mm, bueno, ¿qué podemos más hablar del hipotálamo, no? El hipotálamo es muy importante porque va a representar varios procesos, por ejemplo, la temperatura corporal, procesos metabólicos, la actividad inmunitaria, el ritmo cardíaco, sueño, vigilia, toda la parte metabólica también, las áreas límbicas, la actividad visceral funcional, el sistema nuclear hipotalámico es participa en todos estos procesos de alguna manera, ¿ok? Y después tenemos al hipocampo. El hipocampo presenta 3 capas de neurona en alguna de sus áreas. El hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral y se ubica en el interior del lóbulo temporal, ¿ok? Eso es importante. ¿Dónde se ubica el hipotálamo? Pues en el interior del lóbulo temporal. Y se considera pertenente a la corteza primitiva, perteneciente a la corteza primitiva o a la alocorteza. ¿Por qué es importante? Porque participa en el proceso de consolidación de algunos tipos de memoria.
Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces, pues hay tres capas, la capa molecular, piramidal, la capa multiforme, ¿no? De alguna manera. Entonces, aquí tenemos a este hipocampo, que se comunica mediante el fornix, ¿no? De alguna manera tiene una, este, por así decirlo, una forma muy particular, ¿no? Entonces aquí vemos las columnas del fornix, vemos el cuerpo del fornix, la comisura del fornix, ¿no? Este, también vemos los cuerpos mamilares que están en esta parte de acá, el uncus y el hipocampo que vamos a tener en esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, es importante el hipocampo porque una experiencia sensitiva al hipocampo va a producir a su vez experiencias en los núcleos anteriores del tálamo. Entonces, de alguna manera va a haber una estimulación de distintas regiones de este hipocampo, ¿no? Que va a dar lugar a diferentes maneras de cómo nos comportamos relacionados al placer, ira, la manera en cómo nosotros somos o vemos si nosotros somos pasivos, el impulso sexual excesivo que nosotros podemos tener, etcétera, ¿no? Entonces, el hipocampo lo que va a hacer es aportar un impulso que va a producir la traducción de la memoria de, por ejemplo, de corto plazo a largo plazo, ¿no? Entonces, el hipocampo por eso es importante. De ahí tenemos a la amígdala. ¿Por qué es importante la amígdala? Porque está involucrada en el proceso multimodal, ¿no? De una manera, pues, es un reconocimiento de la parte emotiva que nosotros tenemos y también de la parte de la manera como nos comportamos, ¿no? Entonces, tenemos acá a la amígdala, que lo vemos en el rojito y afecta a varios trastornos. Aquí uno de los principales es el Alzheimer, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del Alzheimer, ¿ok? Alzheimer, que está muy relacionada a las amígdalas, ¿ok? Que afecta. También tenemos a la epilepsia, ¿ok? A la epilepsia. La epilepsia hay epilepsia, pero me equivoqué escribiendo. La epilepsia del lóbulo frontal, ¿no? Con una persona, han visto que se desmayan de alguna manera, ¿no? También está muy ligada a que al Alzheimer, epilepsia, si ustedes tienen ansiedad, está muy ligado. Si ustedes tienen depresión, ¿ok? La depresión. Entonces también está muy ligada a eso. ¿Ok? Entonces también tiene bastantes núcleos, que está formada la amígdala, que tenemos al núcleo cortical, al núcleo medial, basal lateral y basolateral, ¿no? Entonces aquí en esta imagen podemos ver, ¿no?, el núcleo medial, lateral, basal, núcleo intercalado y hay una en la parte anatómica. Entonces, la relación que tienen con otras estructuras es muy importante porque la amígdala va a dar referencias al hipotálamo, a los núcleos parabraquiales y de esa manera, pues, va a tener como que una asociación sensitiva, ¿no? Que va a existir, ¿no? Entonces, algo que también se carga en la amígdala, que es muy importante, es de aportar conocimientos sobre el comportamiento semiconsciente, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos un impulso sexual fuerte de alguna manera, vamos a estar en un estado de relación que nos rodea con nuestros pensamientos, ¿no? Entonces la amígdala prepara la respuesta de comportamiento adecuada para la persona en cada ocasión, ¿no? Entonces la amígdala nos dice, ok, en esta ocasión, ¿qué debo hacer yo? Y la amígdala ahí dice, ok, nos prepara para que nosotros respondamos de la mejor manera. ¿Ok? Tenemos ¿no? Eso es todo. A ver, vamos a ver. Un momento, ¿ok? ¿Qué pasó? Vamos a mantener.
¿Ok? Entonces, de alguna manera, eso es todo hasta acá. Hay mucho más que hablar, por ejemplo, podemos hablar de cómo se interconectan los núcleos endotelianos con las estructuras, ¿no? Eso ya les dejo a ustedes, si no hablaría hasta mañana. Es largo el tema, sí. La última parte sí lo he hecho muy rápida. Acá había una de Apple, se me perdió, pero creo que podemos quedarnos hasta acá de alguna manera para que puedan descansar. Ya hemos terminado con esta parte. Mañana hacemos función sensitiva que es súper rápido y ya pasamos al sistema cardíaco, ¿ok? Vamos a ver todo eso. Es muy bonito, más siento un poco más digerible para todos, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Ok.